¿Por qué estoy mostrando inicialmente esta pantalla? Nosotros tenemos una guía del curso, ya que ustedes lo van a tener en su momento. Ya no lo voy a, diremos, detallar todavía, pero es este documento donde está todo el procedimiento del programa. ¿Ya? Hay algunos detalles más para conocer lo que es más importante, las propiedades de cómo trabaja, digamos, las propiedades físicas, que son demasiado relevantes que las tienen que aplicar, ¿ya? No siempre es usar un preset, sino que ustedes pueden crear su propia, sus propiedades físicas de la tela. ¿Listo? Me voy a ir un momento a la parte introductoria que ustedes lo han visto como documento del curso, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo lo he desglosado de acuerdo a los tipos de herramientas que existen, ¿ya? Marvelous no muchos lo usan adecuadamente. Cuando ustedes sepan usarlo, van a hacer cosas bastante complejas de manera mucho más veloz, ¿ya? Entonces, es ideal aprender todas las herramientas, jóvenes, es ideal, ¿ya? Por eso tengo descripción de las herramientas, qué es lo que hacen esas herramientas y en qué nos podrían ayudar, ¿verdad? Entonces, llegando al punto, diremos, de la unidad 3, ¿ya? Donde mostramos la parte de simulación y herramientas 3D, es, diremos, la parte donde finaliza todo el requerimiento de manipuleo de las herramientas. ¿Listo? Entonces, entrando a la 4, que es la más relevante para mí, que es los tipos de tejidos, ustedes van a aprender, diremos, a hacer estas piezas. Fíjense esta pieza, que es, diremos, parece compleja, pero no la es. Ya, como les decía anteriormente, que lo pueden hacer en un programa externo, pueden hacerlo en 3D Max, pero lamentablemente el proceso de ejecución se alarga, ¿ya? Nosotros lo vamos a reducir eso con este programa. ¿Listo? Les voy a mostrar más adelante este mismo ejercicio, cómo se elaboró. ¿Listo? Entonces, es muy importante aprender las propiedades físicas de cómo se manipula una tela, ¿ya? Y vamos a crear nuestras telas personalizadas. ¿Listo? Esto, hasta esta parte, por ejemplo, llegamos, si no me equivoco, hasta la 4ª clase. Hacemos bastantes ejercicios de modelado, ¿ya? Desde la 3ª clase ya hacemos modelado, ¿listo? A veces sí se hace también en la 1ª, si avanzamos bastante rápido y no hay muchas consultas, entonces se puede hacer hasta de la 2ª clase, ¿ya? Pero ya hacemos piezas un poco no muy complejas, pero bastante profesionales, les diría, ¿ya? Pues hacemos peluches, almohadones, no sé, hay cosas que sí se las puede hacer bastante rápidas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a entrar a la unidad 4 y vamos a aprender un poquito de las herramientas poderosas, Power Tools, que yo las he denominado así. ¿Por qué? Porque diremos, vamos a aprender a sacar trazados de patrones de herramientas externas. Por ejemplo, si nosotros manejamos 3D Max, ¿ya? En 3D Max vamos a empezar a mapear una pieza base, yo lo llamo así, una pieza base. No necesitan detallar. Fíjense este elemento. O sea, la base es la que tenemos que, diremos, dibujar como modelado poligonal en 3D. Y de ahí vamos a sacar bastante información. ¿Listo? No necesitan hacer dobleces, como les puedo decir, no necesitan detallarlo. Es como hacer un modelo realista, como lo construyen, ¿verdad? Si se dan cuenta, construyen la carcasa, lo de adentro, que no está muy fino. Después deciden, lo ponen, diremos, la parte de la tela, y con eso le dan el efecto un poco más natural. Bueno, antes de la tela está lo que sería el relleno. Después recién está la tela. ¿Listo? Entonces, este es nuestro fuerte de nuestro curso, porque no muchos lo manejan. ¿Ya? Si alguno de ustedes sabe manejar lo que sería los UbiMaps, ¿ya? O sea, los mapeados en cualquier programa, entonces con esto ya van a sacar patrones. Obtenemos patrones.
Porque muchas veces, por ejemplo, en este elemento, si se fijan, pueden dibujar el patrón, pero es un poco complejo, diremos, porque tienen que acomodar y encontrar toda la silueta de la forma de este elemento. Pero nosotros lo vamos a simplificar con esta metodología. ¿Listo? Ahora, vamos a aplicar Morpheus y Skillra en 3D Max. ¿Qué nos ayuda esto? Nos ayuda a trabajar elementos que ya están simulados en Marvelous y darles, ¿cómo decirles? No una textura. Por ejemplo, puede ser una manta que yo le dé un detalle de, no sé, que esté tejido, ¿verdad? Que tenga un tejido, pero se va a simular de acuerdo a lo que sería la parte final que nos manda Marvelous. ¿Listo? Más adelante vamos a ver eso. Ahora, vamos a aplicar todo este conocimiento aprendido en la unidad 6. O sea, vamos a modelar. Vamos a modelar bastante, les cuento. Ya vamos a modelar bastante. Nicolás, bienvenido. Vamos a modelar bastante. Sí les voy a enviar la parte de modelado poligonal, ya desde el día que iniciemos el primer día del curso, porque hoy día es un curso más introductorio e informal, ¿listo? No es una pérdida de su curso, sino que este es un curso cero, diríamos, ¿ya? Entonces, vamos a lograr, en todo el curso, muchas veces hemos hecho casi 5 a 6 piezas, ¿ya? 4 complejas y las demás diremos no muy complejas. Entonces, se puede trabajar. Y estas piezas son elegidas por ustedes, ¿ya? Ustedes las van a elegir. En todos los cursos eligen los alumnos nuestras piezas, ¿ya? Para poder trabajarlas. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un poquito qué es lo que se puede hacer con Marvelous, ¿ya? Para que puedan incentivarse un poco más y como siempre les digo, practicar. Eso es lo importante, practicar. Miren, acá tengo 8 carpetitas, no, 6 carpetitas. Ya son diferentes tipos de modelos que se puede elaborar con este curso. Primero vamos a ir por esta. ¿Ya? Fíjense que hay varios elementos y todo está hecho, diremos, en base a los dos programas que vamos a manejar. Este elemento es solamente en Marvelous. Ya vamos a aprender a hacer elementos, diremos, como pops de este tipo, sin usar nada externo, ya solamente en Marvelous. Este elemento ya es, diremos, con 3D Max. Aquí existe modelado poligonal, si se fijan. Vamos a aprender a realizar estos elementos de acá como modelado poligonal y hacer la base de esta pieza, ¿ya? Esta pieza tiene una base, no está detallada. La base nos ayuda a que nosotros podamos inflar un poquito y darle el arrugado que tiene este elemento, ¿ya? Entonces, podemos trabajar bastante fluido y bastante rápido piezas complejas. Esta igual. Esta pieza parece compleja, pero no la es, solamente es la base y lo de adentro ya es Marvelous. O sea, el arrugado es fuerte, diremos, de Marvelous. Esta pieza sí se ha usado, diremos, un elemento base, que lo vamos a ver más adelante, pero si se fijan, el detalle y la importancia a lo que voy con este programa es que el mismo detalle, si se fijan acá, de arrugado o lo que le daríamos esa naturalidad es que no es repetitivo. Si se fijan, es variable, ¿verdad? Entonces eso le da un plus. Aquí fíjense la arruga. Sí se puede hacer con un programa externo, pero si se fijan acá, hay una como imperfección, yo le llamaría, o no es, diremos, repetitivo, ¿verdad? Y eso le da calidad a nuestra pieza 3D. Ya esta es una vista frontal del elemento anterior visto. Esta igual, fíjense estos detalles. Entonces, esto es lo que le da vida. Si se fijan, esta parte de acá no es repetida de acá. Entonces,
le da un poco más de realismo, ¿verdad? A eso, diremos, se llega en este curso, o a eso se quiere llegar en un curso de modelado de mobiliario, ¿verdad? Porque cosas simples sí se las puede hacer, pero nosotros queremos llegar a hacer algo más profesional, ¿verdad? Entonces, esta es otra vista, esta igual otra vista, ya, esta es una vista del elemento ya en Marvelous. Ya, este es otro proyecto un poquito más trabajado. De igual manera, si se dan cuenta, el elemento tiene más fuerza con el arrugado, ¿verdad? Entonces eso le da un poco más de vida a nuestra pieza. Acá tenemos otra vista. Ya esto es con otro material. Que vamos a hacer también un poquito de render de producto. Ya esta es otra vista. Entonces, igual. Aquí ya existe una composición, ¿verdad? Entonces este elemento ya está en una escena que se ve bastante realista. Ya, entonces acá. Como les digo, o sea, estos detalles que no son monótonos le dan vida a la pieza, ¿ya? Se puede hacer con un software que no está, diríamos, preparado para las simulaciones de telas realistas, porque Marvelous es un simulador de tela, exactamente de tela, ¿ya? Y lo que hace es, diremos, manejar propiedades físicas que son, diremos, casi realistas, ¿ya? Acá está el procedimiento. Les voy a mostrar más después el ejercicio. Ya, podemos hacer también estas cosas. Se pueden hacer. O sea, no hay límite. El límite lo ponen ustedes. Ya, entonces estas piezas. Fíjense el detalle. El detalle está en que el elemento no es monótono, ¿verdad? Existe movimiento en todo su entorno de la pieza. Y esto, diremos, es modelado poligonal, que es bastante simple, que lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, este elemento, por ejemplo, se ha trabajado con una base y otra base acá arriba. En base a eso hemos ido sacando el detalle de la pieza. Fíjense, podemos hacer hasta la costura. Vamos a aprender a hacer costura con este programa. ¿Ya? Acá fíjense. Es mucho más fácil generar la costura en este programa. ¿Ya? Acá igual. Tenemos estos detalles de costura. ¿Listo? Fíjense, el movimiento le da bastante vida. Ya otra pieza igual, que no es muy compleja, pero el arrugado le da, diremos, vida, ¿verdad? Esto ya lo vieron, que es el guante. Y esta pieza que es, diremos, un render final. Ya, entonces, podemos realizar piezas bastante complejas y bastante simples. Nos vamos a ir a otra carpetita. ¿Ya? Vamos a venir a mobiliario. ¿Ya? Acá les voy a mostrar piezas que son un poquito más complejas también, pero que no hay límite con este curso. Podemos elaborarlas. Por ejemplo, a muchos querrán hacer una cama. Esta cama es igual, con Marvelous y modelado poligonal. Sí se puede hacer una cama. Podemos hacerlo. Les cuento que una cama extendida es más fácil que una cama tendida, aunque no lo crean. Es mucho más fácil realizar. Ya aquí tenemos otro prototipo de cama. Estas camas las hicimos para Planeta CG, una página de España. Ya no sé si conocen, pero la hemos hecho para ellos. Nos pidieron 2 bloques de librerías. Ya, esto igual, podemos hacer. ¿Listo? Como les decía, fíjense, esta cama es un poco más simple de elaborarla que las camas que están tendidas, pero sí se puede hacer. Entonces, cosas un poco más simples, fíjense, pero el arrugado, como les digo, le da más vida a su pieza, ¿ya? Entonces tienen que tener esa visión de crear elementos que, diremos, denoten realismo, ¿ya? Con estos 2 programas que vamos a manejar.
¿Pueden hacer unos peluches? Sí, se puede hacer. Esto también se ha hecho con Marvelous, ¿ya? Esta silla diríamos, una silla bastante compleja en la cuestión del modelado poligonal, pero no diremos difícil. Pero si se dan cuenta, en la parte de Marvelous solamente son dos piecitas, ¿verdad? Entonces, lo único detallado sería, diremos, generar estas piezas de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué las hacemos en modelado poligonal? Este elemento, que es una silla bastante interesante, ¿ya? Sí se puede elaborar también en Marvelous, ¿ya? Entonces, como les digo, el realismo, el que le da es el movimiento en la pieza, el arrugado. Esta es una vista más frontal de la pieza anterior. Fíjense, ¿ya? Ahora, si pueden denotar en esta pieza, existen unas arrugas un poco más ligeras, ¿verdad? Que se verían que fuesen un poco más complejos de elaborar, pero no es difícil. Eso ya se hace con un mapa de normales. No sé si saben qué es un mapa de normales, pero es como poner un desplazamiento a la textura y eso me va generando estos detalles, ¿ya? Entonces podemos hacer eso. Vamos a irnos. Esta es otra vista de la pieza. Este modelo es bastante interesante en su concepción. Es muy bonita esta pieza. Ya esta es, diremos, la anterior pieza que vieron. Es una pieza bastante antigua, pero nos gusta mostrarla por la composición que tiene y cómo está elaborada, ¿verdad? Ya, fíjense, acá, esto es lo que les decía, tipo Chester, ¿verdad? Con los huequitos que existen acá y que están jalando los botones. Esto en Marvelous lo hacemos bastante rápido. Estos son ejercicios que lo hemos hecho bastante rápido. Ya vamos a hacer exactamente este tipo de elementos, ya tipo Chester, que lo vamos a elaborar en una sola clase. Este es un ejercicio antiguo también, muy antiguo. No sé si se acuerdan cuántos años, debe ser unos 6 años, el juego de la ballena azul, cuando apareció. Si se fijan, tiene una forma de una ballena. Entonces, es un diseño propio. Ya, y cuando estaba de moda ese juego, se me ocurrió diseñarlo y salió bastante bien. Entonces, fíjense que tenemos estos detalles de repujado, que como les digo, en este programa es mucho más simple elaborarlo. Ya, pueden hacer también este tipo de sillones. Podemos hacer mochilas, ¿ya? Podemos hacer mochilas. Acá ya estamos combinando modelado poligonal, que serían estos detalles de acá, y todo lo que sería mármoles, ¿ya? Este es un ejemplo un poco antiguo, pero nos gusta mostrar cosas que diremos llaman la atención, ¿ya? Fíjense este elemento de acá. Esta pieza lo hemos hecho en Marvelous, y esta revista le da un poco de mucho más realismo a la pieza, si se dan cuenta, porque está generando movimiento, ¿verdad? Está un poco arrugada, no está monótona como estas de acá. Entonces, a eso tenemos que llegar con este curso, que ustedes sepan, diremos, obtener una pieza que tenga, diremos, ese movimiento y ese realismo, ¿verdad? Entonces, vamos a lograr hacer este tipo de detalles, ¿ya? Estos tirantes, que son una sola pieza y vamos repitiéndolas, ¿ya? Entonces, lo único que generamos es presión, pero ya vamos a verlo en el curso y van a aprender cómo manipular la presión. Este tipo de detalles, ¿ya? Acá es modelado poligonal y esto es con Marvelous. Igual acá. Como les digo, este elemento se la puede hacer en otro programa, pero el arrugado es lo que le da vida. Y este detalle, fíjense, de la etiqueta, se ve muy bien, ¿verdad? O sea, le da más vida a esta pieza. Igual acá el jaladorcito. Y hacer etiquetas no es complejo, ¿ya? Fíjense, este es un
detalle más de cerca y la etiqueta llama mucho la atención, ¿verdad? Y es algo bastante simple. ¿Listo? Entonces, esta es una composición de la malla. Claro, obviamente que la malla vamos a aprender a optimizarla. Por ejemplo, el programa les lanza para trabajar una malla triangulada, ¿ya? Pero esa malla después nosotros la vamos optimizando. ¿Por qué? Porque Marvelous rinde mejor con una malla triangulada, ¿ya? Podemos trabajar con una malla de quads, ¿ya? De cuadrados, diríamos, pero no es eficiente. Ya nos cubre más recursos. Entonces, vamos a aprender un poquito también de eso. ¿Listo? Acá está la mochila en el proceso de 3D Max. Este es ya un detalle más de cerca de la pieza que anteriormente les mostré. Ya, esta también es antigua, ¿ya? Pero lo que queremos denotar es que fíjense en la parte de la luminaria superior. Es bastante simple el detalle que hemos hecho, pero se ve bastante bien, ¿verdad? O sea, se puede hacer ese tipo de cosas bastante rápidas, ¿ya? Y las cortinas también. Ahora, fíjense la cortina. Eh, Tiene un movimiento, ¿verdad? O sea, Marvelous presenta viento. Tiene una herramienta de viento. Si ustedes quieren desplazar alguna pieza o que parezca que está ingresando, diremos, aire por algún sector, entonces, con fuerza, digamos, o un viento, entonces se puede hacer eso. Ya vamos a trabajar con esa herramienta también. ¿Podemos hacer gorras? Podemos hacer gorras. Entonces, se puede hacer de todo. ¿Ya? Este ejercicio es, como les puedo decir, a lo que queremos llegar todos, como ustedes también, tal vez. O sea, demostrar que nuestro trabajo o nuestra habilidad ayude a cualquier empresa a generar elementos tipológicos. ¿Ya? Si se fijan acá, hay tres tipologías que lamentablemente, diremos, en la industria del creado de muebles no lo hacen con estos programas, sino que lo hacen de manera realista. O sea, lo fabrican, ya, diremos, le ponen una tela, pónganle, quiero un cuero negro. No les gusta el elemento, lo vuelven a deshacer, vuelven a hacer. Es como la construcción, ¿verdad? O sea, el renderizo, digo, el fotorrealismo es para ayudar eso, o sea, que no puedan hacer un gasto insulso, pero la gente no entiende, lamentablemente, y hace eso. Pero si supieran de esta herramienta y hay pocas personas que lo manejan, yo creo que diremos, nos va a ir mucho mejor. Y ya se está abriendo este campo. Ya hay mucha gente que busca este tipo de trabajos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos crear el elemento en 3D, darle un poco más de realismo a la pieza y generar, diremos, tipologías, ¿verdad? Que una empresa de muebles con esto se va a sentir muy feliz porque va a ahorrar dinero en vez de gastar más en el proceso de construcción de piezas tipológicas, ¿ya? Esta, por ejemplo, ya es una composición de piezas creadas. Ya voy a salir un ratito, quiero que vean la pieza base. A ver dónde está. Lo tenía por acá, ¿ya? Este lo veremos. Este es un procedimiento de composición inicial. Fíjense, primeramente yo he creado las piezas de primer plano, que son estos peluchitos, ¿verdad? También he creado la parte de los puff, ¿ya? En Marvelous, por ejemplo, nosotros podemos mapear directamente y cuando llevamos a 3D Max o un software externo que trabajan ustedes, reconoce el mapeado. Ya no tienen que volver a mapear. ¿Listo? Entonces no van a tener un problema para volver a mapear. Entonces, una vez teniendo estas piezas, ya tenemos las piezas en escena. Y estas piezas, si se dan cuenta, la composición pueden cambiarla como ustedes quieran. Fíjense que inicialmente yo lo he echado al lado, ¿verdad? Pero después se decidió moverla a esta cerca de los libros y darle esa simulación. Entonces, una pieza de estas puedo reciclarla cuantas veces yo quiera.
Ya puedo ponerla en la posición que yo quiera. ¿Ya? Entonces, ese es un punto también a nuestro favor, porque muchas veces compramos un modelo 3D ya definido, pero no tiene, diremos, otra posición, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros nos ayudamos a tener más opciones todavía. ¿Listo? Entonces, aquí está el render crudo, diremos, que sale del programa, y este es el render final, ¿verdad? Entonces, pueden hacer ese tipo de detalles. Entonces ya es una composición bastante rockerita, ¿no? Eso es rockero por si acaso. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso. Ahora nos vamos a seguir con las muestras. Fíjense este elemento. Igual, no es tan complicado de elaborar. Como les digo, esto de las arrugas le da vida a este elemento, ¿verdad? Este es un render igual. ¿Ya? Si alguien se anima a hacer esto, ya hemos hecho en un curso el mismo elemento, pero si alguien se anima, podemos volverlo a hacer o buscar otra opción similar y la hacemos. Igual esta cama, la composición. Como les decía, las camas descendidas son muy fáciles de hacerlas. Ya, en el sentido, no digo que es muy rápido de ejecutarlas, sino que no está, diremos, limitado por un doblez ni nada. Entonces, tú tienes que jalar y moverlo, nada más. ¿Ya? No es muy complicado de hacer. Esto se puede hacer también. O sea, se puede hacer elementos más detallados. Por ejemplo, esta pieza tiene hasta la parte de la costura. En Marvelous tenemos esa herramienta donde nos ayuda a generar estas costuras. ¿Ya? Entonces le damos un poco más de realismo. Fíjense acá se denota más. ¿Verdad? Le damos más realismo a esta pieza, que al principio era bastante simple, pero dándole el toque con el programa, entonces yo le doy un poco más de vida, ¿verdad? Igual acá. Por ejemplo, yo puedo hacer una tipología base, porque vamos a aprender a hacer solamente cortes. Ustedes tienen, diremos, ya la base. Empezamos a trabajar cortes y hacemos el diseño que querramos de esta pieza. ¿Ya? Podemos hacer eso. Como les decía, a veces trabajamos para una empresa, nosotros ya tenemos nuestra pieza base, yo lo voy a llamar así. Con esa pieza base ustedes hacen los cortes que quieran. Entonces, podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, cuando ya vayan viendo el programa y vayamos trabajando, se van a dar cuenta. ¿Ya? Se van a dar cuenta que no es muy complicado generar tipologías de piezas. Ya, esta cama es igual un poco antigua, pero me gusta mostrarla por su composición, diremos. ¿Ya? Sí le falta un poquito más, pero diremos, llama la atención si se dan cuenta. A pesar de que ya tiene mucho tiempo, siempre la muestro, pero llama mucho la atención. Esta silla igual. ¿Ya podemos hacer bolsones? Podemos hacer bolsones. Igual, esta silla. Esta ya lo vimos. Fíjense el detalle de costura. Le falta un poquito más de trabajo, pero nada, no se ve nada mal, ¿verdad? Lo importante es, diremos, que nosotros le damos el detalle de una manera bastante rápida. Esto igual. Fíjense en esta pieza. Esta pieza, por ejemplo, nos ayuda a que nosotros cuando trabajemos con Marvelous, le demos un poco más de realismo porque hay elementos compuestos de dos caras, ¿verdad? Dos telas. Acá estamos demostrando eso, que con Marvelous podemos hacerlo sin tener ningún problema, ¿ya? Fíjense que tengo dos caras mapeadas y tengo la parte de abajo como un doblez costurado, entonces que veo un poco más de realismo en esta pieza, ¿verdad? Y generar, diremos, estos enganches de acá no es muy difícil. Nosotros ni siquiera vamos a costurar, porque imagínense costurar todas estas piezas, entonces es una eternidad de tarea. No vamos a costurar.
Vamos a hacer cortes y nada más. Ya, esta es una vista más de cerca del detalle de la mochila que les decía. Acá está este detalle de la parte de tipo Chester. Todo lo que es Chester no es complicado con Marvels. Solamente es saber cómo manipular la herramienta. ¿Ya? Saber cómo manipularla y cómo crear, diremos, estos detalles. Esto, diremos, te tarda en construirlo por el tipo de forma, movimiento que existe en estos lados, pero con Marvels lo vamos a hacer mucho más rápido. ¿Ya? Pueden hacer este tipo de composiciones. ¿Listo? Que en algunos momentos solamente generamos de una imagen. Les voy a mostrar algunos que he hecho. Solamente conseguimos la imagen y empezamos a hacer la composición. ¿Listo? Este modelo igual. Fíjense las arrugas. Entonces, le da mucha vida, ¿verdad? ¿Listo? El detalle. Entonces, vamos detallando a la pieza. ¿Listo? Acá igual, el detalle de los bordes. Estos bordes, por ejemplo, no es muy difícil de elaborarlos. Son shapes que se obtienen, diremos, de toda esta pieza que está en este sector, ¿ya? Como unos bordes de líneas, pero después en el mismo programa se le da un espesor. Ya, esta es una creación igual mía, que lo hicimos para hacer, diremos, una práctica de modelado. Se puede hacer piezas creadas de ustedes mismos. Si alguien de ustedes se anima a hacer un diseño, ya obviamente manejando la antropometría, la proporción del ser humano, entonces sí se puede hacer. Ya podemos elaborar una pieza bastante simpática como esta, ¿no? A ver, tengo una vista un poco más interesante de esta. La voy a buscar, a ver dónde está. Oh, creo que no la he puesto acá. Esta es. Ya, fíjense esta composición. Todo es 3D. Todo es 3D, absolutamente. Entonces hemos hecho, no sé, un Mickey Mouse antiguo con un Mickey Mouse, diremos, ya a colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le da vida a la pieza? Lo de adentro, ¿verdad? O sea, le da un poco más de vida las arrugas. Sí, sí le falta, diremos, un poquito tener cuidado en el detalle porque está muy arrugado, ¿verdad? Pero no se ve mal, no se ve mal. Es un trabajo igual bastante antiguo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Acá nos vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá. Mm. Acá está el elemento que les decía. Esto lo hemos modelado de cero. Ya, acá está la revistita de los Rolling Stone. ¿Ya? ¿Peluches pueden hacer? Sí se pueden hacer. O sea, hay cosas que parecen muy simples, pero con los detalles le damos vida y son muy realistas, ¿verdad? ¿Listo? Podemos hacer este tipo de cosas también. Este elemento, que es bastante... esto lo hemos hecho para Planeta CG. Ya es una pieza bastante, no muy compleja, pero interesante, ¿no? Es para guardar ropa sucia, tipo minimalista. Se ve bien. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Seguiremos Yo incentivando, no, sí. Dime, gracias. dime. No, que ninguna duda, gracias. Ya, ya. Les voy a seguir incentivando a la vista, entonces. Para uno que está interesado en esto es, pues, como ver algo insólito, ¿verdad? Ya. Entonces, seguiremos avanzando. ¿Ya? Entonces, estas son las piezas. ¿Se acuerdan del lagartito? Acá está. Esta es la pieza, diremos, en mármoles.
Excelente trabajo. Gracias, Marcelo. Ya, estas piecitas igual. Entonces, son simples, pero a la vez son complejas. Fíjense los ojitos, o sea, nosotros podemos darle ese detalle en Marvelous. Ya, o sea, podemos hacer formas que tienen, diríamos, bastante movimiento, como también formas sólidas. ¿Ya? Esto es lo que les mostraba anteriormente. Acá lo hemos puesto un poco de viento y se puede denotar que pareciese que estuviese moviéndose, ¿verdad? La pieza. Y acá, por ejemplo, este elemento, que era una base, ¿ya? Que es la base, un modelado en L. Y ahí empezamos a hacer el mapeado, sacamos la información de patrones. Sacando la información de patrones, hacemos, diremos, los cortes o la composición, como cuales queramos. Esto, por ejemplo, yo lo puedo seguir modificando. Tengo ya el elemento, puedo seguir modificando, haciendo cuadriculado, haciendo tipo Chester, o sea, se puede hacer de todo. ¿Ya? Estas piezas igual. Entonces, se puede hacer mucho. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a ir a otra carpetita. Tipo Chester, ¿ya? Esto, por ejemplo, como les digo, es una metodología que vamos a usar para este tipo de piezas, que es bastante interesante y no es compleja. ¿Listo? Una vez que ustedes lo practiquen y encuentren, diremos, el criterio de cómo lo vamos a realizar, vamos a hacer cosas, fíjense, bastante complejas, con cortes bastante reducidos. Fíjense, aquí son 2 piezas y ya. Y tengo el elemento, ¿verdad? Puedo hacer esto. Entonces, es una cuestión de saber manipular, digamos, la herramienta que yo les voy a proveer para poder generar esto, los pasos, y con eso ya van a hacer todo tipo de detalles de este tipo. Ya, fíjense, como les decía, acá esto tiene mucho movimiento, ¿verdad? Tiene arrugas de todo lado. Y las arrugas no son uniformes, son bastante, lo voy a decir asimétricas, no es la palabra, pero son asimétricas, digamos, porque no se repite de manera monótona, ¿verdad? Entonces, eso le da vida a mi pieza. Acá iba. Entonces, fíjense estas arrugas, no son repetitivas. Entonces, eso es lo que le da vida a mi pieza. ¿Listo? Fíjense acá. En este simple detalle de acá puedes denotar que en estos 3 hay mucha diferencia que acá. Fíjense el detalle. Aquí hay arruga, acá también. Entonces esto le da vida a mi pieza, ¿verdad? Y a eso queremos llegar nosotros. Llegar a ese detalle. ¿Ya? Entonces podemos hacer este tipo de piezas. Fíjense acá. Entonces, esto es puro Marvelous. No tiene otra cosa más. O sea, no es con un programa externo, nada. Es puro Marvelous. Y tenemos las 2 tipologías. ¿Ya? Podemos hacer 2 tipologías. Porque hay una que es, diremos, un poco arrugada y hay otra que hay presión en los lados, ¿verdad? Como si estuviese un hilo presionándose. Son 2 tipos de técnicas que existe en este tipo de modelado. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a la otra carpetita. Ahora, si usted, diremos, llega a un nivel de, eh, ¿cómo les puedo decir? O sea, muchos manejamos, diremos, esa iniciativa o creatividad muy elevada, ¿verdad? Entonces pueden hacer otras cosas. Fíjense, esto hecho para un concurso que no era complejo la pieza. Era bastante, diremos, fácil de elaborarla, pero al momento de usar Marvelous y revestir a la pieza, le he dado, diremos, ese plus, fíjense, y ha salido bastante interesante el proyecto, ¿verdad? O sea, si se fijan, hay arrugas por todo lado, o sea, parece un elemento compuesto por tela, por el exterior, entonces le da mucha vida a la pieza.
¿Ya? Acá está la composición, una de las composiciones que les he presentado, y esta es la composición ya casi final. Entonces pueden hacer esas cosas. Ya, entonces no se limitan en nada. Es mucho criterio a veces. Esta me gusta bastante. Ya, Smosh Punk Challenger. Era para un concurso. ¿Listo? Podemos hacer otro tipo de piezas que son estos inflables. ¿Ya? O sea, no solamente nos limitamos a la parte de mobiliario. Pueden hacer este tipo de piezas. ¿Ya? Entonces, hacemos una combinación de ideas, ¿verdad? O sea, si yo quiero entrar y veo que un elemento genera, bueno, yo lo voy a llamar así, arrugas, entonces sé que lo puedo hacer con Marvelous. No hay más. Y por último, que muchos piensan que solamente es para esto el programa, pero eh, se elabora también ropa, ¿verdad? Cualquier tipo de ropa. Si alguien desea, podemos hacer ropa también. ¿Listo? Pero en la parte de la ropa, si ustedes van a conseguir patrones, solo es empezar a dibujar el patrón y empezarlo a unir. Entonces, no hay donde perderse. La ropa no es tan compleja si obtienes un patrón. ¿Ya? Entonces, podemos llegar al detalle masivo de cómo poner. Podemos poner cierres, sí podemos poner con Marvelous, les cuento. Podemos poner directamente. Y la parte de la costura. ¿Ya? Fíjense acá. Esta es bastante grande esta imagen. Entonces, son piezas que hay empresas que lo manejan, ¿ya? O simplemente te contratan para elaborar estos y lo que pides es solamente la parte del patronaje y el corte subliminado, ¿verdad? Porque ellos ya saben, o sea, saben dónde tienen que subliminar, dónde tiene que ir, diremos, tal color, el diseño y todo eso, ¿verdad? Entonces no se compliquen en diseñar si alguien te va a pedir algo específico, porque es otro costo también. O sea, vamos a ver algún temita más de ese tipo de costos, ¿ya? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el cliente. Muchos pensamos que es agarrar el trabajo y hacer todo. No, o sea, es un trabajo. O sea, crear, diremos, el diseño de esto es un trabajito extra. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, esto es el detalle que se ha logrado en cuanto a la costura. ¿Ya? Fíjense, son 3 costuras. Imagínense dibujar de uno por uno estas costuras. No, Marvelous nos ayuda a dibujar, diremos, de manera repetitiva, unas 4 a 5 veces, pero si tú haces una línea, se sigue repitiendo, entonces puedes hacer infinitas filas de costura sin ningún problema y de manera rápida. ¿Ya? Entonces esta es de la parte frontal, donde pueden percibir la parte de la costura, ¿verdad? Esta la hicimos con un español. Él me pidió, les cuento, un tutorial de todo esto para poder, digamos, él generar sus propios modelos. ¿Ya? Podemos hacer este tipo de creaciones. Estas igual. Estas, por ejemplo, ya hacemos solamente cortes para generar, digamos, esta transición de diferencia de color, ya que vamos a aprender también. Y el cierre, por ejemplo, se lo pone en Marvelous, ¿ya? Imagínense tener una tipología base, ¿ya? Esta yo la he cortado totalmente. Tenía una tipología base y he hecho la composición, hacen los cortes que ustedes quieran. Es bastante dinámico Marvelous. O sea, si yo tengo, diríamos, todo el brazo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sin ningún corte, entonces ya después hago los cortes y genero el diseño de mi pieza. ¿Listo? Podemos hacer eso. Y acá está otro tipo de pieza con un detalle
con lo que es la pandemia, me han pedido que le ponga un barbijo. Y no hay de otra, pues hemos tenido que hacer hasta el barbijo. Listo, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, pero han debido ver que se puede hacer todo, no solamente mobiliario, se puede hacer muchas cosas. Por eso, un cacho lo lanzamos el perfil como Marvelous. O sea, sería interesante lanzar solamente como modelado de mobiliario, ¿verdad? Pero no, si se dan cuenta, pueden hacer muchas cosas más allá. ¿Listo? Con las herramientas adecuadas y con el flujo de trabajo que nosotros les vamos a enseñar, el que manejamos ya es hace 12 años que diríamos, hemos perfeccionado nuestro flujo. Con eso ustedes lo van a hacer, diremos, el proyecto que quieran bastante rápido. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ya vamos a terminar. No importa, mensajito también. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver los ejemplos ya en el programa para que ustedes puedan percibir cómo se componen estas piezas. Fíjense, esta es una de las camas que hicimos en uno de los cursos. Escogió uno de nuestros alumnos, bueno, de Argentina, lo ha publicado, lo ha elaborado él y lo ha realizado similar a nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, así es como trabajamos en Marvelous. Vamos a obtener los cortes. Y estos cortes muchas veces no las van a dibujar ustedes, sino que vamos a tener un programa externo que va a ser el 3D Max y vamos a obtener los mapas. Ya voy a abrir a ver un proyecto de estas. No sé si tengo... por acá, sí. No, ¿dónde está la cámara? Aquí, esto vamos a ver. Les voy a mostrar más o menos cómo se empieza a trabajar. Ya, entonces esta es la cama. Ya, entonces tengo toda la base acá. Fíjense el detalle en los almohadones. El mismo detalle de colisión. Se ve realista, ¿verdad? Esto es pues otra cosa, porque está colisionando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otra pieza. Esta es la pieza que les decía anteriormente. ¿Ya? Fíjense que es una pieza y dos piezas, nada más. Solo hay que saber manipular, diremos, las propiedades físicas y un poquito a controlar la parte de la presión. ¿Ya? Entonces son dos piezas y nada más para este elemento. Y la parte de abajo es, a ver, lo voy a borrar, vamos a ver. Es algo bien básico. ¿Ya? Bien básico. Fíjense, este es el este. Esta es la base con la que he iniciado. Esto es lo que les decía. La base, y en la base empiezo a trabajar. O sea, no se tienen que complicar en darle detalle a la base. ¿Ya? Entonces tengo esto y con eso inicio. De igual manera acá. Fíjense cómo inició esa pieza. Esta es la cama. ¿Qué les parece? Nada complicado lo inicial, ¿verdad? Son cajitas y nada más. Lo único diremos, voy a entrar a este. Me voy a venir acá. Lo que tengo es el mapeo. Voy a abrir acá. ¿Ya? Este mapeo que ven ustedes son patrones. Entonces les decía, vamos a hacer la base, vamos a mapear y obtener estos patrones. Entonces con eso ya me despreocupo de diremos, acomodar la tela en Marvelous.
Porque imagínense acomodar de esta. ¿Verdad? Imagínense, o sea, ¿cómo vas a acomodar? Vas a crearlo, vas a simular, vas a ir cortando, haciendo la curvatura, apoyando, volviendo a poner, o sea, así trabaja Gogolov un poco. No hace, diremos, esta transición que nosotros hacemos de tener los patrones externamente. Y es una sola pieza, fíjense acá. Era esta, fíjense, esta de acá abajo, esta de acá, y la de arriba que es solamente esta. En realidad yo ya lo he cortado, era una sola pieza. Entonces son pocas piezas las que inciden en la escena. ¿Ya? Entonces le doy la parte de el arrugado que me da un poco más de realismo. Y en algunas ocasiones yo voy a hacer esto. Voy a tener, diremos, esto como si fuese un relleno y voy a hacer una superposición. Esa es otra técnica que van a aprender, la superposición. Entonces, con la superposición le damos un poco más de arrugado, de inflado, o le damos un poco más de fuerza a esa tela para que se vea, diremos, mucho más realista. ¿Listo? Ahora, vamos a irnos a este elemento que les decía. Aquí hemos hecho superposición. Pero fíjense la calidad de asimetría, como les digo, yo lo voy a llamar. Ya no se repiten muchas cosas. O sea, esto es muy diferente a esto. O sea, es más natural, ¿verdad? Es mucho más natural. De igual manera acá. Entonces, la colisión. Fíjense la colisión. Es bastante natural. Ya, entonces vamos a aprender a hacer este tipo de trabajos. ¿Qué más? Este elemento. Ah, esto es lo que les decía. Y acá tenemos dos tipologías. Y es bastante simple, fíjense. Todo es Marvelous. Acá está ese ejemplo que les decía. Vamos a ocultar, a ver. Vamos a cerrar estas. Esta es la tela, lo vamos a llamar la tela. Le voy a decir que quiero ocultar. Este es como si fuese el relleno, ya, lo que les decía, ¿verdad? El relleno, porque lo he inflado para que tenga estos detallitos. Lo voy a ocultar. Y tengo acá la base. A ver. Sí, es esta. Ya, pero son estos, los tres. No se me está notando porque seguramente ya lo he optimizado esto. Pero vamos a venir acá. A ver. Mostrar modelos. Ya, entonces en el otro tal vez tengo eso. Igual es esto. Fíjense, pero esto es un elemento de tela. Si se fijan, está más arrugadita, ¿verdad? Y este es un elemento de cuero, ¿ya? Pero con el detalle de hendidura que algunos tipos de estos modelos presentan. ¿Ya? Entonces tengo acá. Igual, de igual manera es esto lo mismo que les decía. Voy a ocultar. Ocultar patrón. Este es, diremos, el relleno. Voy a ocultar patrón. Ah, y esta es la base. Fíjense. Y todo está en Marvelous. Bastante simple, ¿no? La base. Entonces sí se pueden hacer cosas complejas. ¿Ya? Entonces, espero que con esto estén incentivados y lo único que les pido es que practiquen. Es muy importante.